Entonces, neuronas que se dividen en dos, ¿verdad? Las células de la glía, que utilizaban soporte, intercambio de sustancias, entre otras cosas, defensa y mediadores inflamatorios. Todo eso era la glía. Y hemos conocido las neuronas sinápticas. Las neuronas sinápticas convergen directamente con la segunda función, que era de la comunicación. La comunicación hacía una relación directa, intrínseca, con la función en común de las neuronas sinápticas y la función comunicacional de las neuronas, que corresponde a los neurotransmisores. Entonces ya conocemos cómo se comunican las neuronas, ¿no? Conocemos las sustancias. Hemos visto en qué parte del sistema nervioso central estas se sintetizan. Aquí está la tabla, ¿no? Nos decía, tenemos la tabla de la noradrenalina, ¿no? De la serotonina, nos estaba diciendo ahí sus funciones y las células de su origen, la dopamina y la acetilcolina con sus funciones, sus células de origen y sus neuronas terminales. Y es por eso que habíamos visto, por ejemplo, la clase pasada cuando estábamos viendo glutamato y GABA, que había neuronas que se las había pintado de color verde, que eran neuronas terminales, que secretaban neurotransmisores que impedían que estos neurotransmisores se sigan liberando. Y que los excesos de neurotransmisores, ¿no? Los excesos de neurotransmisores, ¿a dónde iban? A la neuroglía. Ya como neurología en sí misma, ¿no? Porque ya vamos a conocer los órganos que componen y cómo funcionan, ¿no? Tenemos el fundamento de los órganos, que es este tubo neural, que nace de las ya conocidas ectodermo, mesodermo y endodermo. Por si no se han dado cuenta cuando estaban llevando neurología, los humanos nos formamos de adentro hacia afuera, primero formándose el tubo neural, porque primero somos eso, somos una gran, gigantesca masa de neuronas que luego se va diferenciando cada vez más y se forma nuestro almacén esquelético para protegernos y proteger nuestros órganos, y luego nuestro órgano neumático, que es la masa muscular, y finalmente la piel. Por eso endo es adentro, y el endodermo forma directamente, fíjense la flecha, el tubo neural. En contraste, por ejemplo, al mesodermo y el ectodermo, primero forman la notocorda y la célula del disco neural. ¿Y para qué sirven estas dos cosas? Para formar una unión entre ambas, ¿no? Puta madre, esta televisión. Que forma una función en común, porque el mesodermo, por ejemplo, nos permite la unión del sistema nervioso con las vísceras. Mientras que el ectodermo, las células del disco neural, ya como la palabra nos está diciendo, el disco neural nos dice que las neuronas, el ectodermo nos permite la comunicación del sistema nervioso con los músculos y la piel, es decir, la función locomotora y la función sensitiva. Todos estos, ¿no?, dan como resultado el tubo neural, y el tubo neural, mientras más se diferencia, va dando estos pequeños segmentos, ¿no?, que son casi ilegibles acá, que son las derivaciones neuronales. Esto de las teles está cada vez peor. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el tubo neural? ¿Qué tiene que ver este concepto biológico con fisiología? Pues resulta que nosotros estudiamos primero neuroanatomía para familiarizarnos con la ubicación más relativa, más la anatomía topográfica del cerebro, por ejemplo, en lesiones traumáticas del cerebro, que son la primera causa de muerte entre los 4 y los 45 años, traumatismo cráneoencefálico. Entonces, esta relevancia anatómica nos permite coincidir que es muy importante. El edema cerebral, la herniación cerebral son la primera causa de muerte en personas de su edad. Salen en motos y en autos y cojudamente se matan. No es inteligentemente que te matas en un auto, por si acaso. Entonces, ¿por qué es importante, sin embargo, conocer de neurotransmisores? ¿Qué relevancia clínica tiene el tubo neural? Y aquí está.
la excitotoxicidad en las enfermedades neurológicas, variación en el trastorno de déficit de atención durante la formación del tubo neural, el rol de los receptores de glutamato en los trastornos de atención, fisiopatología de la enfermedad. Las mujeres que se embarazan, que se la pasan estresadas, van a parir hijos con déficit de atención. ¿Listo? Así nomás es. El tubo neural, este que ustedes están viendo aquí, es sensible al glutamato. Tú te estresas, comes mierdas, tu hijo va a nacer con déficit de atención. Tubo neural es sensible al glutamato. Y ahora ya se sabe por qué hay déficit de atención. Quiere decir que su mamá se preocupó. Es por eso que los embarazos son idealmente planeados. Para hacer un embarazo adecuado, por si acaso alguien les pregunta, ¿cómo puedo saber si el embarazo es ideal? Se consulta con un endocrinólogo y con un ginecobstetra junto con un psicólogo psiquiatra. Ese es el abordaje interdisciplinario ideal para hacer un embarazo. Y para el siguiente, lo mismo. Ahora que algunos de nosotros, porque la verdad es que yo no sé, no estoy seguro que no, mis padres no han tenido eso, hayan nacido sanos espontáneamente sin estos trastornos, es un milagro en todos y cada uno de los individuos, porque esto es solo al principio de la formación del tubo neural, hay miles de enfermedades más. Vamos con el primer órgano, conoceremos su función, el órgano que determina el sistema nervioso central, que es el cerebro. Se los presento. Vamos a conocer los lóbulos del cerebro y vamos a saber qué es lo que hace. El cerebro es un órgano parenquimatoso constituido por cisuras cerebrales. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Estas clásicas lineecitas, estos surcos, se llaman cisuras cerebrales. Cada vez que tú aprendes algo nuevo, te crece una cisura cerebral. Cada vez que tú lees algo, te crece una cisura cerebral. Es por eso, por ejemplo, que actualmente la ciencia médica, la neurología, está en contra de Instagram y el TikTok, porque reduce tu proceso atencional a 30 segundos, 1 minuto 20, que es tiempo insuficiente para que nazca una cisura. Para que nazca una cisura tienes que estar por lo menos 25 minutos en eso. Entonces, cuando tú tienes dificultades para leer, es por eso que no retienes, porque no puedes enfocar la atención 25 minutos, que es el tiempo mínimo. Y ese es un tiempo universal. Desde 1700 para adelante, ¿no? Siempre ha sido el mismo tiempo. Entonces, que no puedas leer 25 minutos o que un niño de colegio no pueda leer 25 minutos es algo muy preocupante. Quiere decir que carreras como esta no son para esos individuos que exigen que leas al menos, algunos temas por lo menos una noche entera, 4 o 5 horas, que duermas 2, son malas cosas para el cerebro, pero si tienes el hábito lo toleras. Es por eso, por ejemplo, que hasta el día de hoy hay una técnica de estudio que nadie la ha podido superar y la tienen en sus manos. Por si acaso. Entonces, cuando tengan un libro que realmente quieran leerlo y ustedes saben a conciencia que no están pudiendo, se compran un cuaderno aparte y desarrollan los textos a mano, porque nada ha vencido ese sistema. Como no existen medios de tecnología que transfieran los textos al cerebro todavía, porque van a existir, ya se está trabajando en eso. Entonces no nos queda otra más que a la vieja usanza. El cerebro se compone, ¿no?, por sus lóbulos famosos, el frontal, el parietal, que literalmente quiere decir pared, el parietal, el frontal quiere decir al frente, no es verdad, el temporal, que se llama por el tiempo, donde crecen las canas, a mí ya me están creciendo, ¿no? El occipital, perfecto. El lóbulo frontal es el primero que vamos a desarrollar ahora. El lóbulo frontal se compone primero por la corteza prefrontal. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal se divide en 3. La dorsolateral, dorso, que quiere decir espalda, los animales con núcleos que ven aquí, la parte de arriba es dorso y la parte de abajo es vientre. Entonces tenemos el dorso y el vientre, y lo propio con esto. La parte más superior de la corteza corresponde a la región dorsolateral. La que está por debajo de la dorso es la ventrolateral y la orbitofrontal, esta nuevecita de acá. ¿Para qué sirve el lóbulo frontal?
Aquí lo desarrollo de forma muy concisa, a prueba de bobis, para que nadie se mueve nunca más, porque esto es sumamente importante. Y les voy a dar un ejemplo de lo importante que es ahorita. La porción cerebral delantera representa la relación de las funciones, es decir, lo que escucho, lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, de una forma u otra se almacena en el lóbulo prefrontal. Cognitivas, es decir, yo hago conciencia, por ejemplo, del tacto, de la visión, de todas esas cosas en distintas partes del cerebro, pero todas convergen al mismo lugar, que es aquí. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el centro emocional de los seres humanos. Lo que nos hace felices, lo que nos hace tristes, lo que nos gusta y lo que no nos gusta se almacena en esta parte del cerebro. ¿Y por qué es importante? Esta función evolutiva del lóbulo frontal se denomina neocórtex, esta pequeña parte de acá. ¿Y por qué se llama neocórtex? La Tierra tiene 6.000 millones de años de existencia. De esos 6.000 millones, casi millones, 120 millones de años existe la raza humana. De esos 120 millones de años, todos nuestros antecesores, simios y chimpancés, casi no se ve en esta imagen, pero como pueden ver, este es un cerebro de ratón, de simio y de humano. El del humano tiene este pequeño segmento que los simios carecen. Y en relación a nuestra etapa evolutiva, esta corteza existe en muy poco tiempo. Es nueva en relación a los anteriores simios. ¿Cómo se dice nuevo en latín? Neocórtex. Vamos con la corteza prefrontal dorso-lateral. Procesa estímulos sensoriales directos, es decir, ¿qué quiere decir esto? El dolor, etcétera, etcétera, sí es procesado en el lóbulo parietal. Es procesado en el lóbulo parietal. Pero que yo le dé un valor emocional, lo hace el lóbulo frontal en su región dorso-lateral. Está relacionado casi exclusivamente con la actividad de funciones ejecutivas. Planeación, dirección, lugares en los que me dirijo, los que no me dirijo, qué objeto tengo que tomar, qué colores son los que distingo, rojo, amarillo, verde, rojo, negro y azul para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Es una función ejecutiva. Yo le doy valor, por ejemplo, si voy a escribir un título, normalmente ¿qué color escojo? Eso es una función ejecutiva. Yo le doy un valor primordial a cada una de estas cosas y procedo a ejecutar. Así es como funciona. También tiene la flexibilidad cognitiva, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Están haciendo espacio en sus cerebros para introducir nueva información y que ésta quede almacenada. Planificación y organización. Su porción anterior es un gran sistema de control, el cual se asocia a la región dorsolateral. Pero ¿cuál es la función ejecutiva importante? Inhibición. Este segmento cerebral evita que nosotros nos comportamos como simios. Ninguno de ustedes está arrojándome un pañal con esos fecales porque tienen un centro inhibitorio que les impide comportarse así. Registran las normas sociales y les permite que estas normas sociales se unan a sus funciones ejecutivas, lo cual le impide ciertos tipos de conducta. Por eso a las personas que se comportan mal les decimos se comportan como animales, tal cual. La corteza frontal ventromedial participa activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, así como también la regularización. Esfuerzo atencional, que es lo que ustedes están haciendo. Imagínense, utilizan toda la masa encefálica frontal
para hacer algo tan sencillo como prestarme atención en este momento. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, la corteza frontal ventromedial se encarga de los estímulos emocionalmente negativos en el lado izquierdo y el derecho los positivos. ¿Te acuerdas las cosas malas con el izquierdo y las cosas buenas con el derecho? Por si acaso. Muy bien. Y aquí está. Fíjense qué interesante. Todos estos son miedos genéricos, ¿no es verdad? O algunos específicos, productos de traumas, de fracasos terapéuticos, que hacen una, ¿cómo se llama esto? Correlación con segmentos cerebrales y trastornos que hacen su aparición. Es por eso que es importante, por ejemplo, en la psiquiatría, conocer los lóbulos cerebrales. ¿Por qué es importante? Porque ahorita vamos a verlo, les voy a dar un ejemplo que es rarísimo. Aquí está con un color que desgraciadamente no se ve justo acá, pero estrechamente relacionado con el sistema límbico, la lóbulo órbito frontal. El sistema límbico quiere decir que esta es una unidad cortical que tiene conglomeraciones neuronales que se comunican con la subcorteza. Entonces, su función principal es el procesamiento y regulación de las emociones. Las personas que no están en control de sus emociones no son socialmente aceptables. Se ha muerto mi perro, se ha muerto mi esto, se ha muerto mi aquello. Efectivamente, la carga emocional te permite que tengas tus días libres porque tu cerebro va a estar mal enfocado, va a estar enfocado en tristeza, que hace que este ciclo atencional no funcione. Si estás triste, si estás afectado o afectada, no puedes trabajar. Así nomás funciona. Pero ¿cuál es el problema? ¿Alguien se da cuenta cuál es el problema? Hay un límite. La fisiología dice que una tristeza patológica es tolerable 2 semanas. Digo, no patológica, 2 semanas. Si después de las 2 semanas que has tenido tu luto sigues, cagaste, porque no hay empresa, trabajo, laburo que te va a aguantar eso. Porque la fisiología dicta que no tengo que aguantar. Así de duro, ¿ves? Cuando has tenido un hijo, por ejemplo, la carga emocional también es bastante fuerte, entonces tienen relevo de maternidad, porque se reconoce que la relación materno-filial es muy importante. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tienen que dar ese tiempo para que la relación materno-filial pueda proliferar, pueda progresar, que esa unión que tienen las madres con sus bebés no se fracture. Pero ¿cuál es el problema? Después de ese tiempo, ya no. Y eso es una cosa muy importante, señores y señoritas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a pasarles tal vez aquí, si es que no les ha pasado ya. Y la universidad, por ejemplo, es la primera en olvidarse de esto. Yo, por ejemplo, les digo que abran la ventana para que se ventilen, porque ya saben que el CO2 es tóxico para las neuronas. Que el proceso atencional es imposible si no hay oxígeno. Es imposible. En contraste, por ejemplo, cuando fallece uno de sus familiares o alguien que es importante para ustedes, la universidad, ¿qué es lo que les dice? Con certificados, con no sé qué, es bien difícil. Entonces, de ahí viene esa parte administrativa que no entiende estas cosas. Y también están los estudiantes que se quieren pasar de listos, o estudiantes que simplemente no controlan sus emociones. Hay un límite tolerable. Después de ese límite, tengo que tomar exámenes, tengo que evaluar, y tú no puedes retrasarlo porque estás triste, porque la tristeza normal, insoportable, es 1 semana, 2 semanas. Entonces, tengan paciencia con la gente que está triste, como les gustaría que les tengan a ustedes. Esos principios de relación humana, no se conocían estas cosas neurológicas, pero decían que trata a tu prójimo como quisieras que te traten, y hoy se sabe que es así. Tiene esos fundamentos judeocristianos, tienen un fundamento real, fisiológico. Se encuentra estrechamente relacionado con el sistema límbico y su función principal es procesamiento y regulación de las emociones, los estados afectivos, así como la regulación y el control de la
conducta. Entonces fíjense, el lóbulo frontal es básicamente lo que hace que nosotros nos comportemos de una forma o de otra, que nos pongamos tristes y que podamos, fíjense, regulación emocional. ¿Qué cosas nos ponen tristes pero no nos largan a llorar? ¿Qué cosas son tristes y nos largamos a llorar? ¿Y qué cosas son verdaderamente dolorosas? Y necesitamos tiempo para adaptar nuestro cerebro a este nuevo estado de vida en el que hay una ausencia de una persona, por ejemplo. Esta capacidad del cerebro de modificar sus fisuras, es lo que sabíamos, alguien me había preguntado la semana pasada, es la plasticidad. Que el cerebro, nosotros hemos nacido con el cerebro prácticamente como de un ratón liso, y que vayamos aprendiendo y que crezcan nuevas fisuras, se llama plasticidad. Es lo que permite que nuestro cerebro se adapte a los nuevos conocimientos. Entonces, ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, hay una nueva realidad. Y es una nueva realidad guiada por emociones negativas. Entonces la plasticidad nos toma 2 semanas, una semana, 2 semanas, que ese cerebro cambie y acepte esa pérdida. Si ese cerebro no es sano, no ha aprendido a gestionar sus emociones, le toma el doble, le toma el triple, y su calidad de vida se ve afectada. Así funciona. ¿Cuál es el problema? El etanol, alias el alcohol, afecta, es un agonista de los receptores GABA, es decir, manda a dormir estos órganos. Entonces, cuando yo bebo, me empiezo a comportar de forma rara e inhibida por esto. Esta es la escala de Gadum de la intoxicación alcohólica, es una macana que no la puedan ver, pero nos enseña, ¿no? Nos dice que después de 1 gramo de alcohol hay euforia y hay desinhibición parcial. Después de 1 a 2 gramos hay excitación, inestabilidad emocional y aumento del tiempo de reacción, se vuelven torpes los borrachos. 2 a 3 hay confusión, hay desorientación, mareos, hay ataxia. 3 a 4 grados estupor, apatía, depresión del sistema nervioso, vómitos, etcétera, etcétera. 4 a 5 gramos coma etílico, porque todo el sistema nervioso, la formación reticular activadora ascendente, es decir, tallos cerebrales están antes de dormir. Mayor a 5 gramos la muerte, porque se inhiben los centros cardiorrespiratorios, los borrachines dejan de respirar y se mueren. Vamos con la corteza parietal. La corteza parietal es muy famosa porque aquí habita la sensibilidad, es decir, todo lo que nosotros tocamos, discernimos y nos duele, viaja, ¿no?, por la médula espinal hacia la corteza parietal. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Sin embargo, la corteza parietal, el tracto ascendente, todo el mundo lo conoce, ¿no es verdad? Las fibras, las terminaciones libres que transmiten el dolor, las fibras alfa 1, las fibras C, que viajan hasta el ganglio prevertebral o premedular, ingresan por el asta posterior, del asta posterior van al lado contralateral, al núcleo genatiloso del riolano, ascienden por el lazo espinotalámico lateral, pasan por el tálamo y llegan a la corteza cerebral. Ustedes ya sabían eso por anatomía, ¿no es verdad? La conducción del dolor es un tema frecuente en la neuroanatomía, ¿no? Pero los tractos descendentes, fíjense, viajan a través de los ganglios de la base, es decir, la respuesta motora del lóbulo parietal, la que está bajando, atraviesa los ganglios basales, el núcleo caudado, el cutáneo, el tálamo. En estos segmentos de los ganglios de la base, son descendentes y permiten la respuesta. Es por eso, por ejemplo, que aquí intrínsecamente relacionado con el lóbulo parietal, ¿qué vías se encuentran acá en los ganglios de la base? La vía piramidal y la vía extrapiramidal. El temblor parkinsoniano es en reposo. Aquí es donde se está enfermando los ganglios de la base. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Bueno, no se alcanza a ver la imagen, es una macana, pero pues nada más lo vamos a conectar para que vean cómo funciona eso. Para que conozcan la importancia. Abra la ventana, por favor. No es aire.
es una lesión del lóbulo parietal con lesión del nervio óptico. Como ustedes saben, la vía óptica se comunica con el lóbulo parietal para que nosotros distingamos la distancia, la forma y el color de los objetos. Sin embargo, cuando se lesiona el lóbulo parietal, se lesiona muchas veces la vía óptica. Entonces, ya no podemos distinguir forma ni distancia de los objetos. Esto, que es un tipo de trastorno muy específico, ¿no?, hace que cuando nosotros nos parece que estamos a punto de diferenciar un objeto, ya no podemos con solo la vista. Sin embargo, este trastorno se pasa de forma muy simple. La persona toca el objeto y ya la puede reconocer. Es como si lo tocaran y automáticamente se volviera lo que es. Dejas de tocarlo y el cerebro ya no puede distinguirlo. Es un tipo de lesión post-traumática normalmente, es decir, un combazo en el lóbulo parietal, intoxicación por no etanol, pero metanol, por ejemplo, que los borrachines se los confunden, se los toman y se queman los cerebros y aparecen con estas lesiones que son para siempre, o sea, no hay cura para eso. El lóbulo temporal, ya conocemos el lóbulo parietal, nos ha dicho que trabaja, ¿no?, de forma sencilla, ¿no?, haciendo conciencia de la vía sensitiva y con la vía óptica. El lóbulo temporal, ¿cuáles son las áreas del lóbulo parietal? ¿Alguien sabe las áreas de conciencia sensitiva? 3, 1 y 2, en ese orden, 3, 1 y 2. Mientras que el lóbulo temporal tiene conciencia de las áreas auditivas que corresponden a la 21, 22, 41, 42 de la conciencia auditiva de Brodmann. El lóbulo temporal, como dice su nombre, es de la conciencia auditiva. Todo lo que escuchamos, empezamos a diferenciarlo y almacenamos aquí nuestros soniditos como si fueran sonidos de MP3 guardados en nuestro lóbulo temporal, y cuando los escuchamos nos permite diferenciarlos. Es tan sensible esta cosa que permite diferenciar hasta las voces. El canto de las aves, somos capaces los humanos de diferenciar una ave de otra, solo por los tonos que alcanzan. Entonces así de sensible. ¿Pero por qué está esta imagen aquí? Lo que está en la profundidad del lóbulo temporal es ¿cómo se llama esto? La amígdala y el hipocampo, que van a conocer para qué sirve el hipocampo ahorita. ¿Por qué es esto importante? Las enfermedades del lóbulo temporal son enfermedades del hipocampo y las enfermedades del hipocampo son enfermedades del lóbulo temporal. Les doy un ejemplo muy conciso. El hipocampo es hipertrófico por la hiperdopaminergia y la esquizofrenia. Y al hacerse grande el hipocampo y lesionar el lóbulo temporal, ¿qué es lo que genera? Alucinaciones auditivas. Son las primeras alucinaciones. Cuando los pacientes tienen esquizofrenia hebefrénica o precoz, las primeras alucinaciones son auditivas, y ahora ya saben por qué. El hipocampo está enfermo por hiperdopaminergia, el paciente ha nacido con esa tendencia, y al enfermarse el hipocampo se enferma el lóbulo temporal, que hace que al activarse patológicamente el paciente escuche cosas que no están ahí. ¿Y por qué escucha voces? ¿Por qué escucha voces? Lógico, porque nuestros cerebros son complejos. Escucha cosas y tienen un valor emocional, un valor afectivo, cosas que conoce. No se puede, los seres humanos no podemos inventarnos voces y no podemos inventarnos rostros. No hay imaginación humana que invente un rostro. Todos los rostros que están pensando ahorita tratando de desafiar mi argumento son rostros que ustedes han visto. No existe un rostro inventado. La única cosa en este mundo que puede inventar un rostro es una inteligencia artificial. Nadie más. Y nada más. Es una de las pocas limitantes de nuestro planeta Tierra que compartimos con todos los seres humanos, con todos los seres vivos. No podemos inventar rostros. No podemos. El lóbulo occipital está encargado intrínsecamente de la vista y la visión, que no es lo mismo. La visión es la capacidad de que esto se mantenga funcionante, y la vista, la capacidad de diferenciar todo el espectro de formas, distancia, colores, etcétera, que tenga la calidad. El lóbulo occipital, como pueden ver aquí, está intrínsecamente relacionado con los ojos. La vía del segundo par craneal es retina, nervios ópticos
quiasma óptico, radiaciones ópticas de Granollers, cisuras calcarinas, lóbulo occipital, en ese orden. Esa es la vía del segundo par craneal. Repito, retinas, nervios ópticos, quiasma óptico, cuerpo geniculado, cisuras calcarinas, fibras ópticas de Granollers, cisura calcarina, lóbulo occipital, para que cuando ustedes estén rotando un neuro o sean internos y les pregunten dime la vía del primer par craneal, para decirle células de Schultz, bulbo olfatorio, segundo par del primer par craneal, hasta de Amon, centro olfatorio, área 28 de Broad, el primer par craneal. El segundo par craneal, retinas, nervio óptico, quiasma óptico, bulbo visual, cisura calcarina, fibras ópticas, cisura calcarina y lóbulo occipital. Así funciona. ¿Listo? Muy bien, para eso sirve. Lógicamente, fíjense la distancia entre el occipital y el temporal. Cuando la enfermedad psiquiátrica no se trata, estos potenciales de acción patológicos migran no solo del lóbulo temporal, sino al lóbulo occipital. Entonces el paciente que no recibe tratamiento psiquiátrico, de escuchar cosas empieza a ver y escuchar cosas. Por ejemplo, los borrachines, cuando las personas son alcohólicas, pero alcohólicas, no como se insultan entre ustedes, ¿no? Alcohólicos, verdaderos alcohólicos, tienen un problema muy grave, y es que el metabolismo neuronal y hepático es a base de alcohol, ya no es a base de alimentos. Entonces los borrachines pueden estar sin comer, pero tienen que estar tomando, porque han sustituido su metabolito de alimentación. Entonces, cuando tú los privas de alcohol, ¿qué les pasa? Se vuelven agresivos, como los animales fieros cuando son privados de alimento, y también tienen alucinaciones porque sus neuronas están privadas de su sustrato, en este caso, alcohol. Entonces, a los pacientes alcohólicos, ¿qué se les pone en sus sueros? Vitamina B, porque el sustrato de estos tejidos es la vitamina B. Cuando te sale herpes zóster o herpes genital, ¿qué es lo que te dan? Vitamina B, para que tus neuronas se recuperen más rápido. ¿Vitamina B con qué? Con magnesio, para que las membranas de las neuronas se estabilicen más rápido también. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando tú le quitas el alcohol a los alcohólicos, empiezan a alucinar con sus madres, con sus padres, con sus hermanos, y son alucinaciones horripilantes. ¿Cuál es el problema? ¿Es una enfermedad psiquiátrica eso? No, es metabólica, pero su cuadro clínico es psiquiátrico. Es difícil de diagnosticar. Otra cosa, por ejemplo, si una persona su conducta empieza a cambiar súbitamente, en 7 meses cambia y se vuelve un absoluto demente y se comporta como un simio, por ejemplo, yo le haría una tomografía porque es muy probable que tenga un tumor en su lóbulo frontal. Su componente clínico es psiquiátrico, hay un cambio de conducta sin antecedente, pero su trastorno es neurológico, no es psiquiátrico. Por eso a todos los pacientes psiquiátricos se les hace estudios metabólicos, imagenológicos y neurológicos para descartar. Cuando ya has descartado absolutamente todo, recién lo consideras al paciente como psiquiátrico. Recién. Porque puede tener hasta cáncer de cerebro. ¿Para qué le vas a tratar? ¿Qué le vas a dar? La distribución del sistema nervioso central es simple. Se divide de forma que su retención para conocimiento académico se torne fácil. Es decir, la clasificación que les estoy a punto de enseñar es para que se lo aprendan. Porque funcionalmente no funcionan así. Funcionalmente funcionan correlacionados unos con los otros. Como ustedes me están escuchando y me están viendo y están viendo ahorita, hay una convergencia de funciones. No es que están escuchando por un lado y están viendo por el otro y ahorita se va a aparecer una cosa, porque eso no sucede. La clasificación es para que se lo aprendan, no como realmente funciona. La primera es el telencéfalo. Representa la distribución que pertenece al
cerebro, la corteza, es decir, el cerebro, la subcorteza y la corteza, pero tiene corteza y subcorteza. ¿Y qué órganos están en la subcorteza? En la corteza ya conocemos. ¿Cuáles son los órganos de la corteza? Los lóbulos, frontal, parietal, temporal, ya los conocen, ya saben para qué sirven, con cuáles nos comportamos, con cuáles sentimos, con cuáles escuchamos y con cuál vemos, les acabo de decir. La subcorteza, ¿qué órganos está compuesto? El hipocampo, el órgano de la memoria, los ganglios basales, como el ascensor entre la corteza parietal y las extremidades, el cerebelo. El cerebro es órgano de alta complejidad encargado de recibir y enviar estímulos variados. Los estímulos pueden ser sonoros, gustativos, olfatorios. Funciones motoras, electromotoras, que ya han visto en Fisio 1, funciones encefálicas complejas, como el periodo atencional, la cognición, el conocimiento, la memoria, funciones encefálicas complejas. La interpretación de la realidad, que es lo que está sucediendo ahorita, asociación emocional y función de los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los 5 sentidos. La corteza finaliza su formación a la edad de los 24 años. Si tienes un mal hábito, tienes hasta tus 24 años para quitártelo. Después de eso va a ser muy, muy difícil, porque la corteza se va a haber terminado de moldear. Así que si tienen un mal hábito tabáquico, alcohólico, consumo de sustancias, etc., y no han cumplido 24, es a contrarreloj. Es a contrarreloj. Les va a costar harto librarse de él. Y esto es un problema, porque por ejemplo hay gente que no es tan bendecida como ustedes, que se puede costear una carrera. Entonces, después de los 24 años empezar una carrera es bien complicado. Imposible no, porque el cerebro es maravilloso. Para aprender y seguir registrando cosas no hay edad, pero para librarse de un hábito, jodidín. Los patrones de comportamiento deben estar bien determinados antes de esta edad. Si te gusta comportarte como simio, no sabes expresarte con algo que no sean groserías, te cuesta utilizar palabras de diccionario, mejor que aprendas antes de tus 24 años. Después de eso, tu patrón lingüístico, tu patrón para hablar, expresarte, transmitir tus emociones va a ser muy difícil de cambiarlo. Muy difícil. Eso quiere decir que si tienes una tendencia a pelearte con todo el mundo por lo que tú crees que son injusticias y cosas así, mejor que te calles, porque la vida es injusta y nadie te va a aguantar tus huevadas. Por eso es tan difícil crecer, muchachos, porque a la edad de ustedes son idealistas, creen que todo tiene que ser justo, que si pasara algo muy malo estarían dispuestos a enfrentar a la dirección de carreras si pasa algo muy malo, cuando siempre tienen las de perder mientras estén en este nivel, muchachos. Cuando salgan a la vida y sean doctores y ustedes estén a cargo, entonces cambien el sistema. Mientras tanto es muy difícil. El diencéfalo, ¿no es verdad? Aquí está el telencéfalo y acabamos de mencionar. Y el diencéfalo. El mesencéfalo, la parte anterior del tallo cerebral, participa en las funciones de la visión. El mesencéfalo es el tallo cerebral. ¿Qué funciones tiene el mesencéfalo? Visión, formación articular activadora ascendente, lo que los tiene despiertos a todos ustedes en este momento. Audición, sueño, vigilia, estado de alerta. Se separa en 4 partes: tectal, anterior; tegmental, el techo; peduncular, la parte posterior y posterior inferior. Y la formación del acueducto cerebral, que está en el centro. Nos está diciendo esto: tectal, anterior; tegmental, peduncular, aquí así, ¿no? Y la formación del acueducto cerebral, que está aquí adentro. Tú sumas todo esto y tienes un mesencéfalo. Eso nos está diciendo. Por eso es importante. En el centro está pasando el ventrículo. Entre sus funciones convergentes, es decir, las funciones que se unen a otras funciones, eso es convergente. Su asociación con la formación reticular activadora ascendente, que mantiene la actividad cerebral de la persona despierta. Cuando ustedes se duermen, no pueden prestar atención a lo que les estoy diciendo. No pueden. El paso de múltiples vías, la espinotalámica, los pares craneales, etc., además de poseer múltiples núcleos formadores de neurotransmisores, como hemos visto en las imágenes de la clase pasada. En este tallo cerebral están casi todos los núcleos que sintetizan
dopamina, acetilcolina, noradrenalina, toditos están aquí. Toditos están aquí. Entonces les presento el mesencéfalo. En esta imagen es la que, bueno, no se ve muy bien, pero todo esto es el mesencéfalo, está pintado por eso. Y en esta imagen es esto, esta partecita de acá. El rombencéfalo, que recibe su nombre por su precursor, los rombómeros. Los rombómeros son las formaciones tensionales que moldean el tubo neural. Y ustedes lo conocen al rombencéfalo. Aquí está, ¿lo reconocen? Estos son los rombómeros que se han tensionado y le han dado al cerebelo esas líneas que tiene. Se tensan los rombómeros y le dan esta forma. Por donde se llama rombencéfalo. Entonces, ¿quiénes componen el rombencéfalo? Uno, el bulbo raquídeo, que está en el occipital, por si acaso está por adentro. Encima del bulbo raquídeo, ¿quién está? El cerebelo, recibiendo información para la coordinación de movimientos. ¿Para qué sirve el bulbo raquídeo? Las funciones de respiración y deglución. Cuando una persona, por ejemplo, sufre un infarto cerebral, puede tener de dos tipos. Hay dos tipos. Hay, ¿cómo se llama cuando una persona tiene dificultad para deglutir? Pues resulta que la disfagia es la mitad del cuento. Cuando ustedes estén llevando neurosemiología de aquí a un año, literalmente de aquí a un año, porque neuro es lo que siempre acaba todo, van a ver que hay un temita que se llama disfagia lógica y disfagia ilógica. Cuando los pacientes, por ejemplo, tienen dificultades para deglutir sólidos, se llama disfagia lógica, porque es lógico que en un segmento de este diámetro tengas dificultad para deglutir. Pero se llama disfagia ilógica cuando no puedes deglutir líquidos, porque es ilógico que algo que está siguiendo la corriente vertical de la gravedad no pueda ingresar a nuestro tubo digestivo, es ilógico. Y normalmente es señal de infarto cerebral. ¿De dónde? Del bulbo raquídeo. Es decir, un infarto cerebral de las arterias basilares. Es un infarto cerebral posterior. Porque si yo sé cómo está irrigado el bulbo raquídeo, es decir, tengo dificultades para deglutir. Si tengo dificultades para deglutir, yo sé que por fisiología la deglución la corta el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está irrigado por las arterias basilares perforantes de las que ascienden por las vértebras cervicales. Por lo tanto, si están obstruidas, volviendo por lógica al principio, no puedo deglutir porque se está infartando el bulbo raquídeo. Entonces, cuando yo le haga mi tomografía a mi paciente, voy a poder diferenciarlo posteriormente. Pero como yo vivo en Bolivia, por lo menos yo, ustedes cuando vayan al Perú no les va a pasar eso, porque en el Perú sí hay tomógrafo aquí a la vuelta, ¿no? Aquí en Bolivia la tomografía es en Miraflores. Entonces, hasta que yo lo lleve, no me sirve. Tengo que utilizar mis conocimientos anatomofisiológicos para hacer un diagnóstico. Como yo sí sé anatomofisiología, sé que si tiene problemas de deglución líquida, se está infartando su base del cerebro posterior por todo lo que acabo de decir. Para eso lleva anatomía por si acaso. Por joderme, no. Así para que hagan ese ejercicio mental que yo acabo de hacer. Si mi paciente tiene parestesia, por ejemplo, si se está bloqueando la mitad de su cuerpo, es un infarto masivo. Si solo es de su cara, es un infarto de las arterias perforantes parietales, etc. Pero tengo que saber anatomía para poder diagnosticar eso. Tengo que saber qué cosa está inervando esto, pero para poder saber qué está inervando esto, tengo que saber qué lo está irrigando. Entonces tengo que saber venas, arterias y nervios, así nomás. Okay. La médula espinal, se las presento, es el órgano que pertenece al sistema nervioso central, pero no está en el cráneo. Le continúa, protegida por la columna vertebral. La médula espinal saca nervios periféricos que nacen de los agujeros raquídeos. Esos agujeros que nacen de la columna vertebral se llaman agujeros raquídeos o conductos raquídeos. De ahí salen estos nervios. Ahorita vamos a ver la médula espinal con más detalle. Les presento los últimos órganos, los ventrículos. Los ventrículos están conformados, ¿no?, por el izquierdo, que es el número 1, el derecho, el número 2, el de la base del cerebro, que es el número 3, y el del tallo cerebral, que es el número 4. Entonces tenemos 4 ventrículos. Entonces cuando ustedes escuchan, por ejemplo, aumento el tamaño del tercer ventrículo, quiere decir que se está edematizando a nivel de la base del cerebro. Eso quiere decir.
¿Cómo funciona esto? Lo que ustedes están viendo aquí son las células ependimarias. Las células ependimarias son prolongaciones de la neuroglía que permite el filtrado de la sangre. Fíjense, esta es la célula ependimaria y ¿esto qué es? Un vaso sanguíneo. La célula ependimaria filtra la sangre y forma líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo se va distribuyendo por las meninges, generando un mecanismo de defensa, de hidratación y permite que esté permanentemente hidratado el cerebro. ¿Cómo funciona la célula ependimaria? Fíjense qué interesante. Aquí tenemos células ependimarias, cartílago hialino y una nefrona. ¿Qué tienen en común? Los tres son órganos filtradores de líquido. La célula ependimaria filtra sangre para formar líquido cefalorraquídeo, la nefrona filtra sangre para formar orina y el cartílago hialino filtra sangre para formar líquido cerebral. Así funciona. ¿Ok? Perfecto. El sistema límbico, compuesto por la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo. Recalco, esta es una pregunta que no sé por qué, nadie sabe. ¿Cómo está compuesto el sistema límbico? 1. Amígdala. 2. Tálamo. 3. Hipotálamo. 4. Hipocampo. ¿Qué convergencia tiene funcional este tejido? Denme un segundito, por favor. El sistema límbico se apoya en el tallo cerebral, cumple múltiples funciones según sus estructuras. El procesamiento de la cognición, que nosotros hagamos conciencia de la realidad. Control, regulación de la temperatura corporal, eso lo hace el hipotálamo. En condiciones normales, la asociación de estímulos del medio externo, es decir, que nosotros le demos un valor emocional, un color, etcétera, etcétera. Este sistema es el que nos permite elegir nuestro color favorito, por si acaso, ¿no? Y bueno, la respuesta sensorial de transmisión a la corteza cerebral. ¿Por qué? La amígdala y el hipocampo son órganos para recordar y hacer asociación. ¿Pero qué tipo de asociaciones? El hipocampo, del griego caballo de mar, ¿no? Como ven en la imagen de acá, el hipocampo que se llama caballo de mar, porque los griegos lo que veían cuando se levantaban las olas en la costa de Rodas, por ejemplo, ¿no? Veían las olas así y se imaginaban que veían cosas ahí. Entonces, ¿no? Le atribuían este tipo de cosas que eran los corceles, perdón, del dios Poseidón. Nos llama hipocampo. Las olas se llaman hipocampo. Entonces, compuesto exclusivamente por áreas de asociación, es decir, dar valor emocional o darle valor a algo. Variedad de neuronas transmisoras. ¿Qué tipo de memoria cumple? Memoria episódica, memoria de navegación, memoria autobiográfica, memoria espacial. Que no se preocupen, esto lo van a aprender con la tarea que os voy a mandar, los puntos de memoria. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tienen que ustedes rescatar de esto? Es el órgano que utilizamos para recordar. Y como es un órgano de la subcorteza, no funciona solo. Yo tengo que hacerlo funcionar. Si yo no me acuerdo de algo, eso habla mal de mí para mí. Porque quiere decir que el hipocampo trabaja con los órganos corticales a través del esfuerzo atencional. Si no me acuerdo, es porque no me importaba, no presté atención, no me daba la gana. ¿Cómo sabes eso, doctor? A mí me parece ofensivo. La neurociencia lo dice. No te importó, no prestaste atención, te daba igual. Cuando las mujeres se emputan porque no me prestas atención, porque no te acuerdas, lo que te digo es tal cual, por si acaso. Háganme caso. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque aquí tienen una oportunidad para mejorar, para seguir jodidos. Si quieren seguir jodidos, no hagan nada, déjenlo tal como está. Si quieren mejorar, perfeccionen. Utilicen la inteligencia artificial para preguntarle métodos para aprender más rápido, para permitir que mi cerebro mantenga en mi memoria las cosas que quiero aprender. Porque hace poco leí un análisis neurolingüístico bastante interesante. ¿Ustedes conocen la novela El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde? ¿Alguien sabe de qué trata?
Es un noble, recién ascendido a noble, que es muy, muy guapo. Todo el mundo lo adora, tanto hombres como mujeres, por lo guapo que es. Y que por cosas de la vida, Basil, su amigo, que es un pintor, hace un retrato de él. Y quemando un pétalo sobre una vela, dice: ay, cómo quisiera que mi retrato envejezca y porte mi alma en vez de mi cuerpo. Entonces el retrato empieza a envejecer por él. Y todas las enfermedades que él se agarra, porque empieza a degenerarse el tipo, participa en cosas muy desagradables, incluso el asesinato. No les voy a decir a quién asesina, vayan a leer el libro. Su cuadro empieza a degenerarse por él. Y el tipo evita verlo, porque el cuadro es un recordatorio de lo asquerosa que es su alma. Y este estudio neurolingüístico nos dice que las inteligencias artificiales son un recordatorio de lo asquerosa que es tu alma. Porque él le pregunta todo lo que no, a él le preguntas todo lo que no sabes. Todo lo que tú careces está ahí en tu historial de ChatGPT. El retrato de todos y cada uno de ustedes es su búsqueda en estas inteligencias artificiales. Es el retrato de Dorian Gray, la inteligencia artificial. Si alguien viera eso, vería cuáles son sus intereses, pero sobre todo cuáles son sus carencias. La asquerosidad de tu alma está ahí guardada. Pero ya no es magia, ya no es una maldición. Es a través de la tecnología. Son muy interesantes, las recomiendo. La amígdala es una estructura compleja, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Se comunica su corteza con corteza. Al lóbulo frontal se comunica la amígdala. Y se encarga de los estímulos aversivos, lo que nos da miedo, lo que nos desagrada y por lo que queremos pelear. Todo se guarda en la amígdala. La amígdala es un órgano interesante. Si tú ves puros videos de gente que se está lapeando en Facebook o Instagram, vas a querer lapearte, pegarte, porque vas a estar estimulando tu amígdala. No es bueno. Ver violencia nos hace violentos. No hay otra cosa. Si yo veo películas que me gustan, que involucran violencia, es porque me parecen entretenidas, como que sé yo, las pelis de John Wick, que son buenísimas. Pero eso no quiere decir que le voy a disparar, porque tiene un contexto la película. Por eso digo específicamente en Facebook y en Instagram. Cuando tú ves violencia sin contexto, este pequeño órgano no sabe qué hacer. Se guarda la información, desencadena un estímulo aversivo y estimula una respuesta que todo el mundo conoce, que se llama respuesta fight or flight, pelear o escapar. Esas respuestas desencadenan la amígdala, por si acaso. Ver violencia sin contexto no es bueno. Por eso, por ejemplo, cuando la gente se está peleando, no se les deja, por ejemplo, a los niños ver ese tipo de cosas, porque como son muy jóvenes para entender los contextos, creen que pegarse está bien, porque lo están viendo. Por eso es tan importante y forma parte del proceso de aprendizaje. Proveer de una valencia emocional a los estímulos mediante conexiones recíprocas neocorticales y subcorticales. Disminuye el nivel de sensibilidad del individuo ante los eventos ambientales. Cuando tú, como los doctores nos suelen pasar y a ustedes les va a pasar, van a empezar a ver mucho dolor y mucha sangre, y muchas vísceras desperdigadas si trabajan cerca de las áreas rurales, y van a ver asesinatos, y van a ver niños muertos, y van a ver embarazadas muertas, y van a ver bebés muertos, y van a ver ancianos muertos, y van a ver disparos, y van a ver hachazos, y van a ver machetazos. Y a medida que más se expongan a eso, menos respuestas van a sentir. Lo cual, por si acaso, también es malo, porque si estás expuesto mucho tiempo a ese tipo de violencia, ya sea por tu trabajo, en este caso como médico, empiezas a disminuir la gravedad de esa circunstancia. Y es muy frecuente que los médicos se metan justificadamente, en este caso, en líos de... ¿Por qué los llaman a los médicos? Porque es verdad. Tú te expones mucho a la violencia y te desensibilizas tu amígdala a ese tipo de violencia, le restas gravedad a ciertos casos y cometes negligencia. Las vacaciones, en este país de mierda no, pero por ejemplo para personas que trabajan en la especialidad de urgenciología, por ejemplo, tienen vacaciones largas, de 2 meses. 2 meses para que sus amígdalas se sensibilicen nuevamente. Porque en 2 meses, ¿qué es lo que hacen los emergenciólogos?
Salen en bicicleta, salen a pasear a sus perros, visitan a sus familias para resensibilizar su cerebro para que no cometan crímenes. En este país de mierda, estas cosas son porque vivimos en el país de piedra. Estamos aquí, ciencia como está, incomoda porque es un gasto, porque es una huevada, como 2 meses necesito sueño. No entienden, no son científicos. La ciencia no se inventó para joder, se inventó para ayudar al prójimo, incluyéndonos a nosotros. Entonces, por ejemplo, los médicos forenses, como ya están muertos, ¿necesitan sensibilizarse? No, pues ¿cómo se visten? Como vampiros, siempre los forenses parecen vampiros. Porque no necesitamos su sensibilidad, necesitamos más bien lo contrario, que estén tan desensibilizados que puedan hacer trabajos pulcros, eficientes, y sus redacciones y sus informes sean lo mejor de lo mejor. No nos sirve un forense que sea sensible a la violencia, porque estamos muy desensibilizados. Así funciona. Entonces, bueno, ahorita es muy difícil explicar la relevancia si no se puede ver, se voy a pasar. En síntesis, fíjense, aquí está, voy a publicar las diapositivas en la plataforma para que estudien esta parte. Fíjense qué interesante, como cuando a un cerebro se le dice, ok, tienes que decidir, toma de decisiones, empiezan a funcionar el lóbulo frontal y la subcorteza. ¿Por qué será la subcorteza? Lógico, está empezando a tomar decisiones entre lo que le agrada y lo que le desagrada. Le está dando un valor emocional para su toma de decisión. Aquí está, no es invento mío, aquí está, y aquí está en colores cuáles son las prioridades del cerebro. Fíjense, el amarillo, valor. ¿Qué cosa yo valoro en la toma de decisiones? Es por eso, por ejemplo, que cuando a mí, por ejemplo, no me gusta dar clases a los estudiantes de primer semestre, porque son emocionales e involucran las emociones en su toma de decisiones. Eso es una cojudeza, pero es lo natural. Tú involucras las emociones y la que es tenso se vuelve más tenso. Por eso las decisiones importantes con cabeza fría, no es broma. Socializar. Fíjense qué estamos haciendo. Socializar. La conglomeración temporo-occipital. Esta cosita que ustedes están viendo aquí es la razón por la que Hollywood triunfa. ¿Por qué triunfa Hollywood? Porque sus historias son buenísimas. La mayoría de sus películas actualmente son películas copiadas de películas europeas. Shutter, por ejemplo, es una película de terror buenísima. La copia gringa está cagada. Pero hay una cosa que los hollywoodenses entienden desde 1920. A los humanos no nos gusta ver gente fea. La gente con voz fea, la gente con apariencia fea, no nos agrada. La pulcritud y la decencia de mantenernos pulcros es tan importante para la sociedad como es la toma de decisiones. Por eso cuando se les dice vengan a la tea de muestro mínimo con una camisa, es para que formen un hábito que los va a ayudar a ustedes, por si acaso. Muy difícilmente en la presentación, por ejemplo, en septiembre hubo la presentación anual de medicina interna que presentó Bolivia, Chile, Perú, Venezuela no, porque fuera esos, Nicaragua tampoco. Entonces, las personas que estaban sin traje, por ejemplo, por muy capas que sean, generaban una mala impresión. No aparentaban saber lo que sabían. ¿Está mal? Estoy de acuerdo, estoy mal. Muchachos, si hay alguien aquí que está en desacuerdo en que no deberían juzgarte por tus tatuajes, si usas camisas o no usas camisas, les estoy dando la razón. Pero está el mundo de lo ideal y el mundo real, en el que te juzgan por tu apariencia. Y está mal hacerlo. La ciencia dice que no. Por si acaso. Biológicamente no está mal juzgar a la gente por su aspecto. Quiere decir que estamos buscando rodearnos de gente que nos haga sentir mejor o que nos brinde valor y seguridad. Los maleantes los reconocemos como maleantes por sus aspectos.
Está tan mal como que los jaguares maten a los monos de los bebés, que puede causar un malestar emocional, te puede parecer mal, pero la realidad es otra. Mismo principio biológico. Entonces sean pulcros, no se peleen con el buen gusto, van a salir perdiendo. Les voy a dar un ejemplo. Uno de sus docentes, bueno, creo que no, ustedes no han pasado con este docente, pero tiene un pequeño problema. Y es que realmente no le gusta andar con camisa. No le gustan las putas camisas. Y está bien, pero cuando ya tienes un compromiso, ya no se trata de lo que te gusta, se trata del compromiso. Entonces, por ejemplo, para las actividades que son, por ejemplo, grabar spots publicitarios, nunca lo llaman. ¿Y saben por qué nunca lo llaman? Porque no tiene buen aspecto. Y la universidad, cuando quiere promocionarse como una facultad de ciencia, un lugar donde los académicos, porque ustedes son académicos, ¿sabían, no? Son académicos, ¿sí o no? El momento que vencieron el primer semestre se volvieron académicos. El momento que lo vencieron. Tienen los conocimientos para participar en este tipo de cosas. Eso te vuelve un académico. Entonces, cuando tú quieres publicitar una facultad de medicina, de ahí nace el neuromarketing. ¿Han escuchado esa palabra? Neuromarketing. Conocer estas validaciones emocionales para poder establecer patrones de, ya no de conducta, de venta. Y si tú tienes mala pinta, parece que te han recogido del mercado, no vendes. Porque si no se han dado cuenta, ¿no? El objetivo meta de nuestra facultad es conocimiento, que seas verdaderamente un académico. Que el día de mañana, señores y señoritas, yo como su mentor les pueda pasar un libro de neuro y pasarles el Quijote de la Mancha y puedan leerlos ambos. Eso es ser un académico. Entonces hagan las paces con eso. Mientras más rápido hagan las paces, más rápido van a ascender. Van a ver, les prometo, garantizado. Y si no, pues siempre pueden ver. Las emociones, fíjense qué interesante, la emoción como involucra solo el neocórtex, ¿no? Y algunas partes de la subcorteza. Es decir, toma de decisiones con emociones no son buenas. Aquí está. Tomamos las decisiones basadas en emociones por el nivel de amenaza. Entonces, por eso no es bueno quedarse en casa solo ideando cosas, porque tarde o temprano las ideaciones son de escenarios malos. Los seres humanos hemos nacido para estar en sociedad. Si no tienes con quién estar en sociedad, te inscribes a un gimnasio y vas y quemas esa energía sobrante ahí. La toma de decisiones emocionales es un error. Y bueno, las subregiones neuronales, que fíjense, estas son las que involucran los movimientos y la relación mecánica, todas las vísceras. Aquí quiere decir eso, por ejemplo, yo me estreso mucho. Esto, ¿saben qué me está diciendo? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Yo me estreso mucho, me van a salir granos y me va a dar diarrea. Pero un ratito, el metabolismo de los ácidos grasos y de los sistemas digestivos está comunicado con el sistema nervioso central y las emociones. Sí. Me estreso mucho, me va a dar diarrea ácida. Me estreso el doble, me van a salir granos en toda mi cara. Voy a perder cabello. Todo está relacionado. Por eso a los pacientes en coma o que están en terapia intensiva se les dice que los familiares se les acerquen y les hablen, que tranquilicen sus cerebros, por si acaso. Por eso es importante. No te puedo escuchar, no sabemos. Hay muchas cosas que del cerebro desconocemos, señores, todavía. Esta película me gusta mucho, o sea, no por su contenido, es una película para niños, la verdad es que yo las películas para niños, Megamente, la única película para niños que me gusta, y Shrek 1, y Shrek 2, esas dos, y Rango. ¿Has visto Rango? Es un peliculón, es tan infravalorado que me sorprende, parece una película de Quentin Tarantino para niños, buenísimo. Esta película me agrada porque se nota, fíjense, ¿no? La habitación en la que están, qué parecida que es.
qué parecida que es la habitación en la que están estas emociones, qué parecida que es muy buena en ese sentido. Pero hay dos errores muy crasos. Muy crasos. El primero, que Pixar considera que las emociones son un factor importante en la toma de decisiones, y lo son, pero no pueden ser el pilar de la toma de decisiones. No pueden serlo. Y en la película es todo lo contrario. Hay que literalmente rescatar las emociones para que su vida vuelva a ser lo que era, y la vida no es así. Si la changa, si no, se estaba yendo en un bus, ¿no es verdad? Si se iba, se jodía la vida. ¿Quién sabe quién la podía haber encontrado a la changa? Entonces la película como que se desmiente a sí misma, contrarresta su objetivo. Y lo segundo, uno de estos no pertenece. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿De qué color? Correcto. En ningún momento en estos sistemas está el asco o el desagrado. Los perros hembras comen las heces fecales para limpiar los ambientes de sus crías. Las comen. No tienen escobita, tienen que comer. Los animales no tienen asco de la sangre, se la tragan. No hay esto como una función neurológica. Es algo social que hemos aprendido. No es una emoción, esto está colada. El tálamo, ¿no? Estos son sus núcleos. Pero hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque ya es bastante información. Les había dicho que es bastante.